Nos ubicamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Estaremos dando lectura desde el versículo 3 hasta el versículo 1. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El tema de esta mañana, hermanos, es Cristo, el Creador resplandeciente. Cristo, el Creador resplandeciente. Y la porción que nos corresponde estará centrada en el versículo 3 hasta el versículo 5. Lo primero que vemos en el versículo 3 dice las Sagradas Escrituras: todas las cosas por Él fueron hechas. Como veíamos en la exposición anterior, estamos hablando acerca de el Verbo, estamos hablando acerca de Cristo Jesús, de su deidad, de su divinidad. Y después de que Juan se propone exponer la deidad de Cristo en el versículo 1, en la parte final dice: el Verbo era Dios. Él empieza a tratar de alguna forma de explicar algunas razones por las cuales es Dios este Verbo. Dice en el versículo 2, porque este era en el principio con Dios. Esto implica su eternidad, lo vimos la semana pasada. Y hoy vemos, dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Si usted está tomando apuntes, entonces escribe allí que Cristo es el Creador. El texto dice literalmente: todas las cosas fueron hechas por Él. Esto implica que todo lo que vemos en el día de hoy, no solamente las cosas que vemos, sino incluso las que no logramos ver, fueron creadas por el Verbo. Juan prueba la divinidad de Cristo a partir de sus obras. Cristo no solamente es Dios, el Verbo no solamente es Dios porque estaba con Dios y porque estaba en el principio de todas las cosas, porque era eterno, sino porque es creador de todas las cosas. Todos los seres, todos los elementos, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra fueron creadas por el Verbo. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 1. En esta carta Pablo está escribiendo a los hermanos de Colosa y afirmando o reafirmando la deidad de Cristo. Y dice en Colosenses 1, versículo 16: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. En esta lista Pablo va a explicar particularmente. Dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora dice 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué es lo que nos explica esto? Todas y cada una de las cosas particularmente, no solamente generalmente en su totalidad, sino individualmente, una por una, fueron creadas por medio de Cristo. Es lo que Juan está apuntando. Cristo es creador, el Verbo es creador, no es criatura. De allí que nosotros no podemos tener este tipo de compañerismo con aquellos que quieren reducir a nuestro Señor Jesucristo a una simple criatura. Es un ángel nada más, dicen algunos. O es una especie de Dios, pero no es verdaderamente Dios. La Escritura nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Qué leíamos hace un rato en la lectura de la palabra? Génesis 1. Y veíamos la narración de cómo el mundo fue creado. ¿Qué es lo que quiere hacer Juan entonces? Juan quiere destruir muchas de las teorías que en aquella época ya se habían promulgado.
En aquella época, aunque el imperio romano se había establecido y apoderado de gran parte de lo que se conocía como, de alguna forma, los imperios conocidos en aquella época, usted debe recordar la historia de cómo Alejandro Magno se cansó, ya no había tierras que conquistar. El imperio romano se encargó de esto, pero las mentes o las conciencias de las personas, sus pensamientos, estaban inclinados a la perspectiva helenística, o lo que conocemos como los pensamientos o el pensamiento griego. Aunque los romanos se habían apoderado en el sentido militar, en la parte del pensamiento o el razonamiento de las personas, había primado o reinado el pensamiento griego. ¿Y qué enseñaban en aquella época los griegos en cuanto a la creación o llamemos lo que se conoce como el origen de las cosas? Algunos de ellos decían, grandes pensadores como los Sócrates y Aristóteles y Platón, tenían pensamientos en los que hacían que la gente creyera que de alguna forma el mundo estaba sostenido por un hombre, y la pregunta era, bueno, ¿y este hombre sobre qué está sostenido? ¿En dónde se está apoyando? Y unos decían, pues está apoyándose sobre una tortuga, y la pregunta, ¿y esta tortuga sobre qué se está apoyando? Y esto era una pregunta sin fin. De esa misma manera fueron surgiendo a lo largo de la historia, y usted debe saberlo, toda clase de pensamientos y de ideas o teorías de cómo fue que se originaron todas las cosas que hoy vemos. Bueno, Juan lo que quiere hacer es decirles, yo tengo la respuesta a eso. Cristo, el Verbo, es el creador de todas las cosas. No se anda con rodeos. A mí me gusta esta clase de versículos, hermanos, porque a veces uno es un poquito medio lento, ¿no? Y hay textos que de pronto son difíciles de entender. Estos textos son claros. Por Él existen todas las cosas. Sin Él, nada de lo que existe hubiera sido hecho. Entonces, me agrada ver que Él enseña y de alguna forma contraataca la perspectiva griega que era, escuche, la materia es eterna. Esa era la perspectiva que también reinaba en aquella época, que apuntaban a que la materia era eterna, siempre había existido. Él dice, no, la tierra, la materia, el espacio, el tiempo, no siempre existió. Hubo un tiempo en que no existió. Y empezó a existir cuando Cristo empezó a crear. Alguien puede decir que de la nada surgieron las cosas. Era un pensamiento también que reinaba. De la nada surgieron todo lo que se ve. Juan dice, no, de la nada no surgió nada, sino de el que ya era, que es el Verbo, surgieron todas las cosas. Mire lo que dice en Hebreos, capítulo 1. Él está dando a entender esta verdad. Dios creó el mundo de la nada, pero de la nada no salió nada. De Dios salieron todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Escuche esto, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando de que Dios, el Padre, dice, nos ha hablado de muchas formas, pero ahora, dice el versículo 2, en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y luego da una explicación del Hijo. Dice, por medio de quien sí mismo hizo el universo. Por medio de Cristo el universo fue hecho. Recuerden que Él es el Verbo, es la expresión, es la palabra. Recuerda cuando estamos en el Génesis capítulo 1, dice, y dijo Dios, sea. Vemos la palabra pronunciada, el Verbo pronunciado, obrando juntamente con el Padre. Entonces vemos que por quien asimismo el Señor hizo el universo. Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. Es lo que dice el versículo 3, Hebreos 1:3. El cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta allí vemos que Cristo sustenta las cosas. No dejó el mundo, solamente lo creó y lo dejó. Ahora hagan lo que quieran. Él sustenta todas las cosas. ¿Cómo es que la tierra sigue siendo fértil incluso al día de hoy? Tiene que haber una explicación. La explicación es que Cristo, que fue el creador de este universo, no solamente fue el creador, sino que también es el sustentador. Él es la fuente de todo lo que hoy encontramos como montañas, collados, valles, llanuras, ríos, cascadas, nieve.
Todo lo que vemos, todo eso, hermano, procede de la fuente de toda belleza, la fuente y origen de todo orden, de todo poder, de toda sabiduría, de toda riqueza, de toda plenitud, y este es Cristo. Otra teoría que cae por tierra automáticamente con esta afirmación de Juan, que está diciendo en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Juan destruye una teoría que se conoce como la teoría de la generación espontánea, y esta hipótesis apunta o enseña de que el origen de la vida se sostenía de alguna forma porque muchas formas de vida surgieron de manera espontánea, de una manera improvisada, de una manera natural. Se juntó la materia orgánica con inorgánica y de alguna forma la combinación de estas materias generó espontáneamente que hoy tengamos lo que conocemos. Sin embargo, es obvio que esta hipótesis es obsoleta y absurda. De la nada no sale nada. Dios, claramente, con Cristo y en Cristo creó las cosas de la nada, pero Dios las creó. Si Dios no crea nada, no existe absolutamente nada, que es la segunda parte de la afirmación. En el Juan capítulo 1, versículo 3, empieza con una afirmación positiva. Todas las cosas fueron por Él hechas. Luego una afirmación negativa. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted puede ver una doble afirmación para decir lo mismo, de una manera positiva y de una manera negativa. Es decir, Cristo es el órgano o el instrumento por el cual se hizo todas las cosas, y específicamente uno por uno. Ahí mismo, como estamos en Hebreos, miren lo que dice el versículo 10. Hebreos 1, 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Claramente estamos viendo de que no fue algo que surgió de una manera al azar o espontáneamente. Se juntaron algunas partículas. Ok, ¿de dónde salieron esas partículas? Esas partículas surgieron de la materia. Ok, ¿de cuál materia? De la materia orgánica. ¿Y esa materia orgánica dónde salió? De la inorgánica. ¿Y la inorgánica de dónde? Tiene que haber un origen, un inicio. ¿Cuándo fue? Cristo es el origen de estas cosas. También se cae a tierra otra teoría, de pronto está un poco más conocida, la famosa teoría del Big Bang. De alguna forma afirman estas personas que el mundo es resultado de una especie de mega explosión cósmica. Ok, ¿qué originó la explosión? No hay explicación. No lo saben. Entonces ellos apuntan y dicen, claro, pero es que por lo menos nosotros sí decimos que es una teoría. No decimos que es la verdad. Bueno, Cristo, Él dice que Él es la verdad y su palabra dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Y lo que queremos es hacer un claro énfasis para que no tengamos a un Cristo minúsculo o un Cristo inexistente, irreal o de invención de nuestra mente y de nuestro corazón pecaminoso, sino el Cristo de las Escrituras. Él es eterno, Él es Dios, Él es creador. ¿Puede imaginar que el Señor fue quien diseñó el color de sus ojos, la forma de su cabello, el tono de piel? Cristo. Esto habla de su poder, de su sabiduría, de su perfección. De una explosión no puede surgir orden, de un caos no se puede producir un cosmos tan perfectamente organizado y equilibrado. Del desorden no se produce orden. No estamos aquí por una especie de explosión o del azar, y esto es importante. Recuerde que es importante saber de dónde venimos para poder tener una clara identidad. Si surge de repente una explosión en una biblioteca y todas las palabras y las hojas y la forma en cómo está organizado sale por los aires, cuando esto caiga nuevamente por su peso a tierra, caerán ordenados sistemática y esquemáticamente, palabra por palabra, en la forma alfabética, numérica, ordenada, y cada letra forman palabras y cada palabra forman oraciones hasta conformar libros. De una explosión sale eso. Eso es una completa absurdez, y como cristianos debemos saber que todo lo que vemos hoy tiene ese nivel de orden milimétrico porque hubo un creador de estas cosas. Si estuviésemos un poco más cerca del sol, hermanos, moriríamos, escuche esto, calcinados, quemados.
incinerados. Y aunque últimamente, como hace mucho calor, creyéramos que fuera a pasar, no sucederá. Ahora, si estuviésemos un poco más lejos del sol, retirados, tan solo un poco más del sol retirados, moriríamos congelados, hermanos. No existiría la vida, sería imposible. ¿Quién hizo posible que el sol la tierra estuviera a la distancia perfecta del sol para que ella pueda sostenerse de alguna forma? ¿Quién hizo posible que del centro de la tierra haya un nivel de calor tan intenso que lo que conocemos como la gravedad hace que nosotros al saltar no salgamos disparados por los espacios y por el aire, sino que al saltar volvemos a caer? ¿Quién hizo todo eso? Pues las leyes de la gravedad, la ley de todas las cosas que gobiernan al mundo fueron creadas por Cristo, el Creador resplandeciente. Hay un origen de las cosas y es Cristo, mis hermanos. No podemos creer que estamos aquí por el azar o por una explosión. Nosotros existimos, pero no porque hubo una explosión megacósmica y dejó el planeta tal y como está. Nosotros estamos, nos movemos, somos y existimos, y este planeta está en donde está porque fueron las manos poderosas de nuestro buen Dios y glorioso Redentor que lo puso allí. Otra teoría que es importante que caiga a tierra y esta verdad la destruye en segundos, es una teoría muy popular que en el día de hoy se enseña incluso en las academias, universidades e institutos, y es la conocida teoría de la evolución, que es falsa. Este hombre, Charles Darwin, que alrededor de 1856 sacó este libro de El origen de las especies, y usted de pronto lo ha leído, sabe a lo que me refiero. Este hombre tiene una teoría en la que enseña de alguna forma que el ser humano vino a ser, y todo lo que existe vino a ser por un producto de la evolución. De que de alguna forma las especies con el paso de los tiempos fueron evolucionando, fueron superdesarrollándose en miles de millones de años. Sin embargo, la Biblia no calla ante estas afirmaciones y nosotros no hemos de callar, hermanos. Aunque en los colegios o en materias como ciencias naturales o historia y en las universidades quieran meter estas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón, nosotros hemos de permanecer firmes en la verdad y decir: no es cierto eso. Fue Dios el que creó todo lo que existe y Cristo lo creó. Dios por medio de Cristo y en Cristo y para la gloria de Cristo. Mire lo que dice en Isaías capítulo 45. Este es Jehová Dios, el Señor, el que está hablando aquí. Dice Isaías capítulo 45, versículo 12: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Las estrellas que hoy vemos, fui yo, dice el Señor, el que las creó. Ellas no están ahí por el azar, por una explosión. Ellas no están ahí porque fueron evolucionando. No. ¿Quién limita? Escuche esta pregunta, hermanos. ¿Quién limita la luz de las estrellas? Dios. ¿Quién hace que el resplandor y los rayos del sol salgan con tanta fuerza? Dios. ¿Quién hace que los planetas giren de la forma en que giran? Dios. Y me gusta esta frase. ¿Quién le puso los anillos a Saturno? Dios. ¿Quién decide dónde cae la nieve? Dios. ¿Quién le ha puesto límites al mar? Cuando usted lee Job, hermano, usted va a entender estas verdades. Dios le dice todas estas cosas a Job. ¿Quién le dio la fuerza a los caballos? ¿Quién hizo que las águilas pudieran tener sus nidos en lo más alto? Miren lo que dice el versículo 18, Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Esa expresión componer habla de arte, hermanos. Una composición, como una pintura. Esto, el que se encargó de diseñarla de esa manera fue el Señor. ¿Qué leíamos? Génesis 1. Y vio Dios que era bueno. Fue Dios el que encontró su propia creación. Esto está bueno. Me gustó. Y dice,
la compuso, y ahora dice, y no la creó en vano. Dice versículo 18, sino para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay tal cosa como una especie de evolución. Y escuche, el día de hoy ha habido una especie de mezcla entre algunos cristianos con las teorías darwinianas de la evolución. Y entonces quieren decir, sí, fue Dios el que creó las cosas, pero las cosas con el paso del tiempo tuvieron que ir evolucionando. Pero claro, fue Dios el que creó, pero fueron evolucionando. Quieren casar, es decir, tener en matrimonio estas dos posturas totalmente diferentes. No, mis hermanos, porque si es así, escuchen, todo lo que nosotros entendemos de cómo fue el mundo formado se caería a tierra. No, pastor, solamente sería Génesis, porque en Génesis 1 habla de la creación, y decir que no fue esa la creación, sino que fue otro tipo de creación, fueron partículas o células que el Señor dejó para que ellas fueran ahí como tratando de sobrevivir y subsistir, evolucionando la una con la otra, en el agua, en los charcos, en la tierra, en el polvo, y ahí fueron evolucionando. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual hay pecado? No habría explicación para eso, porque justamente la explicación de Génesis habla de que el pecado entró y la consecuencia fue lo que vemos el día de hoy, porque desobedecieron a Dios. Pero dice la Biblia que Dios creó a Adán y a Eva, a un varón y a una hembra. Entonces no podemos nosotros casar estas cosas, no podemos transigir, ceder, y decir, bueno, sí, está bien. Yo pienso que la evolución, no, mis hermanos, no lo registra la Biblia. No debemos nosotros creer ese tipo de cosas. No solamente el Génesis habla de la creación, todos los profetas menores, todos los profetas mayores, los libros sapienciales, los libros poéticos, el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando acerca del matrimonio, que le preguntan en Mateo capítulo 19, Él les dice, ¿cómo fue al principio? Varón y hembra los creó Dios. ¿Por qué apunta eso? Entonces el Señor se equivocó, pero Él dice que Él es la verdad. Alguien dice la verdad y alguien miente. Firmemente podemos decir, Dios no miente. Esa es la verdad. Y aunque otros hermanos, por querer tener un compañerismo y mostrar un poco de crecimiento intelectual, entre comillas, y querer aparentar una imagen de piedad, supongo yo, no, hermanos, no podemos ceder. Dios creó todas las cosas y el Hijo es el ente operativo, el órgano, el instrumento por el cual fueron creadas las cosas. Y el texto dice literalmente, y sin Él, nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Nunca nada habría existido. Esto implica claramente que el poder creador del Hijo es igual que el del Padre. Esto implica que tal es la dignidad del Verbo eterno, que así como en todo lo demás, cooperó con el Padre. Dice el texto en Génesis, hagamos al hombre. Vemos nuevamente el versículo 3 del Evangelio de Juan. La segunda parte del versículo dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me propongo examinar esta frase. Sin Él, sin el Verbo, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos entonces ahora una expresión negativa, que lo único que hace es reforzar lo primero. Sin el Verbo, mis hermanos, ni una sola cosa de lo que existe llegó a ser. Las estrellas que vemos hoy existen por el Verbo, gracias al Verbo, por medio del Verbo. Sin eso no sería posible. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6. Este es el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Luego dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual, ojo aquí, son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Todas las cosas son por medio de Cristo. Muchas veces nosotros tenemos al Señor Jesucristo, escuche, solamente como nuestro Redentor, solamente como nuestro Salvador. Pero la Biblia nos está enseñando que Cristo también es que el creador de las cosas.
Eso es el agente creador, ejecutor de la Trinidad en la obra creadora. El que ejecutaba es el verbo, es la palabra. Y dijo Dios, sea esto, fue hecho. Sea esto, fue hecho. Cristo está allí y el Espíritu Santo están allí, paseándose, dice la Escritura en Génesis 1. Sin Él, ni una sola cosa llegó a existir. Usted debe pensar en esto cuando escuche un ave cantar. ¿Sabe por qué esa ave canta? Por Cristo. Sin Cristo, esa ave nunca jamás cantaría. Esa ave jamás existiría. Y no solamente las aves, cuando usted escucha a un perro ladrar, a los animales bramar o relinchar, usted debe saber, allí está la intervención de Cristo el Creador. No solo en mi Salvador, Él es Creador. Y si es Creador, significa que es Señor, y hablaremos de eso después. Es dueño de las cosas. Entonces debo recordar que por causa de Cristo esto es así. Si no, nada de esto existiera. Nada. Miren lo que dice en Juan capítulo 5. Pronto alguno de nosotros podría decir, o sea que todas las cosas proceden es gracias a Cristo. Sí. Y sin Él nada hubiese existido. Correcto. ¿Qué dice Juan capítulo 5 del 17 al 19? Esto fue lo que Cristo mismo dijo. Juan 5 del 17 al 19. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ojo aquí, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a ¿quién? Cristo estaba afirmando, yo soy Dios. Mi Padre trabaja, yo también. Este se iguala al Padre. Este se cree Dios. Y lo querían apedrear. No, no se cree. Cristo es Dios. Él es creador. 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque, escuche, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es lo que hacía o declaraba el credo niceno, cuando los hermanos, los padres de la iglesia históricamente se reunieron, usted lo puede buscar en su casa, y ellos desarrollaron el credo niceno, y una de las cosas que decían, creo en el Señor Jesucristo, que es Dios de Dios, luz de luz, coeterno, coexistente, coigual a Dios. Y estas cosas, esos credos históricos, nosotros los fuimos como abandonando, como que ¿eso qué es? Eso no es para nosotros. Y fuimos perdiendo la identidad de quién es Cristo, hermanos. No porque estos hermanos tuviesen la verdad, sino porque lo que estos hermanos afirmaban estaba anclado en la palabra que es la verdad. Cristo dice, lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace. No hay nada que el Padre haga que el Hijo no lo pueda hacer. Está hablando de su igualdad en poder, en deidad, en divinidad. Todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Los astros, el universo entero. ¿Qué decía ahí? La expansión de los cielos. ¿Cómo explicamos eso? Todo lo que nosotros entendemos como el universo, que cuando estos científicos metafísicos quieren medir cuánto mide todo el universo, la primera respuesta es no sabemos. ¿Sabe qué dice el Señor? Él mide los cielos con su palmo. ¡Wow! Impresionante. La profundidad del mar no la conoce todavía. El Señor dice que Él reúne todas las aguas de todos los mares, el Mediterráneo, ¿no? El Atlántico, el Pacífico, todo lo que quiera, en el hueco de su mano. Estamos hablando de algo que supera infinitamente nuestra imaginación, nuestra mente, nuestro entendimiento, y debemos verlo así, glorioso, tal cual es. No podemos tener un Cristo pequeño que lo podemos meter al bolsillo y podemos hacer lo que queramos con Él. No, Él es creador, Él es el ejecutor de todas las cosas. Por Él existen todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que existe existiría. Alguien se puede preguntar entonces, si nada fue hecho sin Cristo, ¿de dónde procede el pecado? Porque todo fue hecho por Él, ¿o no? Quizá muchas personas podrían preguntarse eso en esta mañana y la respuesta es muy sencilla. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, en el versículo 12 nos da respuesta a esta pregunta que puede generar dudas en algunos. Todo fue creado por Cristo y sin Él nada
sin Cristo nada hubiese sido hecho. Bueno, el pecado fue o procede de Cristo, dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La respuesta es, el pecado no estaba entre las cosas que fueron creadas al principio. Eso vino después de la caída. Cuando cayeron, cuando todo fue creado, cuando todo fue, ya había visto Dios que todo era ¿qué? Bueno, entonces después fue que ¿qué? Entonces no fue Cristo, no es Dios el creador del pecado, como algunos quieren de alguna manera demonizar o hacer una imagen distorsionada de Dios. La Biblia es clara, Él no creó eso. Esto es la desobediencia, rebeldía, terquedad del corazón del hombre. Entonces sabemos que todas las cosas que llegaron a existir y que son las que vemos y las que no. Los ángeles los vemos, no, también fueron creados por causa. Dice en Colosenses, sean principados, sean potestades, sean dominios, sean lo que sea. Fue creado por Cristo, en Cristo y para Cristo. No podemos entender eso totalmente. Podemos alcanzar a tomar algunas pinceladas. Ahora bien, segundo, hemos visto lo primero, Cristo el creador, en el versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 4, veremos segundo, la naturaleza de este Cristo. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vemos como segundo punto la naturaleza del Verbo. Vimos que Cristo es creador, ahora vemos que Cristo es vida y es luz. De allí el tema, Cristo el creador resplandeciente. Ahora, pero ¿por qué utilizó Juan esta expresión? En Él estaba la vida. Juan está diciendo, el Verbo, presta atención, es la fuente de toda vida. Juan no está diciendo, Él tenía vida. Juan dice, en Él estaba la vida. Juan no dice, a través de Él. Juan dice, en Él, hermanos, en el Verbo. Y esto significa que desde toda la eternidad y a través de toda la eternidad, la vida reside o residía en el Verbo. Y aunque hablamos en expresiones pasadas, el Verbo dice, en Él estaba, no es un pretérito perfecto, sino imperfecto. ¿Y qué significa esto? Si está hablando en un pasado perfecto, Juan debió haber dicho, en Él estuvo la vida. Pero no, Él está hablando al principio al que nos remontamos, al principio de la creación, ya en Él estaba la vida. No empezó a tener la vida después de la creación. Es impresionante lo que está haciendo Juan aquí. No, él dice, cuando empezó el principio, ok, ya en Él estaba la vida. Eso implica que antes del principio ya en Él estaba la vida, residía en Él y solo en Él. Si hubiese sido, estuvo la vida, quiere decir que en algún momento puede que no esté. Por eso el verbo, incluso en el español o en cualquier idioma, es tan limitado para tratar de descubrir a ese glorioso Salvador. No solamente estaba, está la vida y estará, porque es para siempre, hermanos. Él es la vida eterna. Cristo es la fuente, es el manantial, es el origen, es la causa de la vida. De Cristo fluye toda la vida. Todo lo que usted ve fluye por causa de Cristo. La vida que vemos, no solamente biológica, sino la vida espiritual. De allí que el versículo 5 va a apuntar a eso. Aquella vida espiritual que va a resplandecer está en Él. No hay vida sino en Cristo. Es lo que Él está empezando a decirnos de una manera maravillosa. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26. Dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
Esto habla acerca de un atributo del Señor que es la autoexistencia. Existe, y la independencia o la aceidad de Dios. Dios no necesita de absolutamente nada ni de nadie para seguir existiendo. Nosotros sí. Dios creó un espacio para que existiéramos nosotros. Creó un tiempo en el cual existir. Y creó la materia por la cual fuimos formados. ¿Y de qué materia es hecho el Señor? No. ¿En qué tiempo? Es eterno. ¿No entendemos eso? Por ejemplo, si contamos un milenio, ¿ya? 1000 años, y usted le quita un día a ese milenio, ya no es milenio. Le falta un día para hacer un milenio. Pero si usted le quita 1000 millones de años a una eternidad, ¿cuánto le falta? No sabemos. Es imposible entenderlo. Ya, vamos a quitarle 100.000 millones de años a la eternidad, a una eternidad. ¿Cómo podemos comprender cuánto le falta? Y si le añadimos 1000 años más a la eternidad, es imposible, nuestra mente no logra razonar eso. Bueno, aquí él está diciendo, en Cristo estaba la vida. Él da la vida. Sin Él no hay vida. Pero el Padre da la vida, sí, pero el Cristo, su Hijo dice, así también el Hijo tiene vida en sí mismo. De ahí ese maravilloso misterio que encontramos, cómo es posible que ese Cristo glorioso, en quien reside la vida, decide descender a un cuerpo mortal para experimentar la muerte, si en Él reside la vida. Es impresionante. Por pecadores sin ningún valor. Wow. En Él estaba la vida. Él es autoexistente. La vida absoluta, en su esencia, en su plenitud infinita, reside en Él. Esto implica que fuera de Él no hay verdadera vida. Pastor, pero nosotros vemos, yo trabajo con personas, no son cristianas, y en ellos hay vida. Sí, aquella primera vida que se nos ha dado a todos. Pero aquella que vamos a hablar ahorita en el versículo 5, que es cuando resplandece, aquella vida que trae luz al que está en tinieblas, es aquella vida espiritual, aquella vida divina, aquella vida eterna. Vayamos a Juan 11, versículo 25. Quiero pedirle a un hermano que lo lea con fuerza. Juan capítulo 11, el versículo 25, por favor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias. Yo soy la resurrección y la vida. Yo tengo la vida, no, yo soy. Esas expresiones nosotros no logramos abarcarlas completamente, pero sí alcanzamos, hermanos, a rascar un poco de esa verdad. Él es la vida, en Él reside la vida. Es decir, el verbo y la vida son inseparables. Hay unos textos donde Cristo mismo dice, yo soy el pan de ¿qué? De vida. Esta vida es una vida divina, una vida eterna. Y Él dijo, si no comen mi carne, ni beben mi sangre, no tendrán vida. Yo soy la vida. Es una vida eterna y solo le corresponde a la deidad. Solo la deidad. Nadie puede encontrar vida sino solamente en Cristo, pues reside solamente en Él. Y mire lo que dice en el versículo Juan capítulo 14. Ese texto es maravilloso, a todos nos gusta. Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sino por mí. Entonces lo que apuntamos aquí es que Juan estaba hablando ampliamente acerca de la identidad de Cristo. No solo es Dios, Él es la vida. En Él reside la vida. Es lo mismo que veíamos que se lee en Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna, cuando hablaba acerca de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna. ¿Y por qué puedes dar vida? Porque yo soy la vida. En mí reside la vida, la fuente. Los manantiales de la vida están en mí.
De ahí que aquellas personas que quieren empezar a afirmar y decir, al final todas las religiones van a Dios, todo lo mismo lleva al cielo, todas llevan al paraíso, no importa cuál religión o cultura usted practique, eso es lo mismo. Cristo dice no, la vida eterna, la vida espiritual, aquella vida plenitud, aquel verdadero cielo, solamente puede ser adquirido por medio de Cristo. No un Cristo filosófico, no un Cristo moralista, el Cristo creador, el Cristo eterno, el Verbo encarnado. Mire lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 2. Juan está empezando a hablar acerca a testificar de lo que él vio, y él dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto es impresionante. Nosotros no vamos a hablar de cualquier cosa, le vamos a hablar de la vida que fue manifestada. La hemos visto, dice, y testificamos y anunciamos que esa es la vida eterna. ¿Y de dónde salió? Esa, dice, estaba con el Padre. Otra vez, Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios, estaba con el Padre. Y luego dice, y se nos manifestó la encarnación. Se hizo hombre, vimos la vida caminando. El creador de todas las cosas, allí, con nosotros. Ahí mismo en Primera de Juan, miren lo que dice el capítulo 5. Versículo 11 y versículo 12. Primera de Juan 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y dónde está eso, Juan? Y esta vida está en su Hijo. Él es la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Todas aquellas personas que de alguna forma creen que por sus muchos esfuerzos, sus buenas obras, tienen la vida eterna, han alcanzado la salvación, irán al cielo. La Escritura dice, si no tienes al Hijo, no tienes la vida, porque en Él reside la vida. Al final todo es lo mismo, Dios. No es lo mismo. El de los musulmanes no es el de nosotros. El hinduismo nada que ver con el de nosotros. El de nosotros creó todas las cosas que existen y se encarnó por amor. Murió por nuestros pecados y no solo murió, resucitó, dejó la tumba vacía. ¿Qué otro Dios hizo eso? No son los mismos. Nuestro Dios no es el de ellos, el de las Escrituras. Si usted tiene a Cristo, la Biblia dice, usted tiene la vida. Juan está claro y está resuelto de que la vida eterna, esa vida celestial, solamente está en Cristo. De allí que su intención al escribir la carta, en Juan capítulo 20, versículo 31, dice, para que creyendo, vayamos allá por favor, Juan capítulo 20, versículo 31, él dice el propósito de esta carta, de este evangelio, Juan 20, 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y aquí, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es creyendo en Jesús que tenemos vida eterna. Es creyendo en Él. Oh, hermanos, no es una creencia meramente teórica, intelectual. Es creyendo en ese bendito Cristo que la Biblia explica y que nos narra que vino por nosotros. De nada sirve tener todos los conceptos teológicos muy bien argumentados en nuestra mente si ese Cristo verdaderamente no ha cobrado vida en nosotros y no ha resplandecido. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 4? En Él estaba la vida, Juan 1:4. La segunda parte dice, y la vida era la luz de los hombres. Su vida, la vida de Cristo, es la luz de los hombres. Es decir, Cristo Jesús revela la gloria de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios al universo. El hombre, el ser humano, los hombres están en absoluta y completa oscuridad.
Cristo es la luz de estos hombres. Cristo es quien indica el camino que hay que seguir, y ese mismo camino es el mismo Cristo. Es siguiéndolo a Él que podemos ir al Padre. Algunas personas piensan que con su propia sabiduría o con su propia inteligencia de alguna forma pueden lograr ir al cielo. No, hermanos. Es por medio y a través de Cristo, porque Él es la luz. Él mismo lo dijo en algunos pasajes: yo soy la luz del mundo. Miren lo que dice Juan 8, Juan capítulo 8, versículo 12. Él está haciendo esta maravillosa afirmación. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Une las dos palabras. Debemos entender que cuando vemos en la Escritura, Juan es una de las personas que le gusta utilizar mucho estas metáforas, analogías o paralelos entre, por ejemplo, vida, muerte, luz, tinieblas y así. Y él está manifestando de que tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, nos da no solamente vida eterna, sino que nos da luz. Esto implica que ya no andamos más en ¿qué? Dice Cristo: el que me sigue no anda en tinieblas. Nuestra vida no puede ser una vida marcada o identificada por el pecado, porque Cristo ¿qué es? Es la luz de los hombres. Eso implica que es Dios. ¿Por qué? Primera de Juan también dice lo mismo. Primera de Juan dice, versículo 5, Primera de Juan 1, 5: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que Cristo está en nosotros, Cristo es Dios, Dios es luz, Cristo es Dios, Cristo es luz. Y si decimos que tenemos comunión, no, yo soy cristiano, y practicamos el pecado, hermanos, la Biblia es clara y tajante. Y usted debe ser advertido con esta verdad. Si usted es cristiano, usted dice: yo tengo comunión con Dios, yo tengo comunión con Cristo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, ya yo nací de nuevo. Pero usted practica, anda en las tinieblas, se conduce en las tinieblas, vive en tinieblas, en oscuridad. La Biblia dice: usted miente, yo miento, mentimos. Versículo 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo estamos andando? ¿En luz? ¿En tinieblas? Este Cristo es un creador resplandeciente, no un creador apagado. Hay muchos que están dispuestos a recibir a Cristo en su vida, escuche y presta atención, como su Salvador. Sí, porque yo me reconozco, yo soy pecador, yo reconozco que merezco el castigo en el infierno, yo lo reconozco verdaderamente. Yo he pecado mucho, yo necesito un Salvador, pero no lo quieren recibir como Señor. ¿Y eso qué implica? A un Señor se le obedece, a un Señor se le rinde cuentas, a un Señor se le acatan las órdenes. Un Señor gobierna la vida de uno, no uno se gobierna a sí mismo. Si yo recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador, pero me conduzco en la vida como si no fuera mi Señor, no ha sido mi Salvador. La evidencia de que Cristo es mi Salvador es que es mi Señor. Lo que Él dice que haga, yo me esfuerzo y procuro hacerlo. Y al no conseguirlo, me lamento y lloro y me arrepiento y me duele y agonizo. No podemos como cristianos decir que tenemos la vida y no tenemos la luz, porque Cristo, que es vida, también es luz. No, ya yo tengo vida eterna, pero vivo en tinieblas. Pero eso es una absoluta contradicción. No puede de una misma fuente, dice la Escritura, salir dos aguas, dulce y salado. No podemos decir que somos cristianos y que en nosotros está Cristo y nuestra vida es como la del mundano. No vivimos como si estuviéramos en luz. Además, Pablo dice: ahora vosotros sois hijos de luz.
La Biblia dice, vosotros fuisteis trasladados ¿de qué? Del reino de las tinieblas y de la potestad de Satanás al reino de Cristo, al reino de luz. Pastor, ¿y en qué momento esta enseñanza empezó a apretar de esa manera? Ahí está el texto. Él no solamente es vida, hermanos, es luz. Y hay algo importante que debemos notar. Es que claramente Juan está haciendo una referencia a un sentido de vida eterna, pero que esta vida eterna se evidencia con la luz. ¿Cómo lo puedo explicar? No solamente decimos, el sol está resplandeciente, porque vemos sus rayos y vemos su impacto, sino porque sentimos el calor que irradia. Así como una fogata no solamente trae calor en medio de un invierno, sino que también ilumina el lugar alrededor en el que se encuentra. Son dos cosas las que hace. Trae calor, pero ilumina. Así el Señor también. Así el sol. Su resplandor, su iluminación, pero su calor. Así el cristiano, aquel en el que está Cristo, tiene vida eterna, pero también vive en luz. ¿Cuántos comprenden? Eso es lo que la Biblia está enseñando. En Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, por gracia sois salvos. Para apuntar a la conclusión, ¿cómo termina Juan en el versículo 5? Juan 1, 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Claramente esto tiene varios significados. Uno de ellos puede ser que cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, las tinieblas, el mundo quisieron opacar. Satanás, sus demonios quisieron de alguna manera impedir que Cristo desarrollase el ministerio por el cual vino a cumplir aquí. Quisieron apagar la luz, quisieron opacarla. Pero dice el texto, pero la luz en las tinieblas resplandece. Al final, aunque Satanás y sus demonios y los romanos y los judíos quisieron impedir que Cristo pudiera resplandecer glorioso y triunfante en la cruz, el Señor aún así resplandeció y resucitó al tercer día, victorioso, glorioso, intercede ahora a la diestra del Padre por nosotros. No pudieron las tinieblas oponerse, enfrentar, soportar la luz. En el sentido intelectual, la luz se refiere a la verdad bíblica, al conocimiento de las verdades de las Escrituras. Y las tinieblas se refiere a la falsedad o al error doctrinal. Se ve que la Biblia dice en Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En un sentido moral, la luz se refiere a la santidad y pureza que estuvimos mencionando recientemente. Un cristiano que está en Cristo, que está en la luz, ha de crecer progresivamente en santificación. Y las tinieblas, en ese sentido moral, significan o aluden al pecado y la maldad. Pero esta luz, dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece. Esta luz que ofrece Cristo, hermanos, ha sido rechazada por el hombre por mucho tiempo. Vayamos a Efesios, capítulo 6. Miren lo que dice allí, Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ojo aquí, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gobernadores de las tinieblas. Satanás y sus secuaces tienen el entendimiento entenebrecido del ser humano. Y Pablo dice que él mismo, nosotros ahora en Cristo, en un tiempo también estábamos en tinieblas. Miren lo que dice en Efesios 5, versículo 8, una página atrás. Porque en otro tiempo, dice Pablo, erais
tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces dice, andad como hijos de luz. Pero mire, interesante, porque en otro tiempo no dice, estabais en tinieblas, dice, erais. Hermanos, esa era nuestra naturaleza caída. En otro tiempo, sin Cristo, sin vida, éramos tinieblas. Estábamos bajo la esclavitud de Satanás, del pecado, de la carne. Éramos eso, nuestra naturaleza caída. Pero ahora, el que está en Cristo, dice, es hijo de luz. Y debe andar como el que anda en luz. Entonces, aquellas personas en las cuales todavía son tinieblas, ellos no aman la luz. De eso habla Juan, que la luz vino a los hombres, y los hombres ¿qué prefirieron? Las tinieblas antes que la luz, porque sus obras eran como malas, eran perversas, eran pecaminosas. Entonces el hombre prefiere más las tinieblas que la luz. Prefieren el pecado, el mundo, Satanás, que a Cristo. Samuel Pérez Millos, que es un comentarista, escribe y dice, estos hombres viven en tinieblas y están entenebrecidos. Cuando reciben el resplandor de la luz de Dios en sus corazones, son conducidos a la salvación y con ello a la salida de la potestad de las tinieblas. Estos hombres éramos nosotros, completamente con un entendimiento entenebrecido, viviendo completamente en tinieblas, en oscuridad densa. ¿Y qué hace el Señor? 2 Corintios 4:6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue Dios el que resplandeció en nuestros corazones para que conociéramos, apreciáramos, valoráramos a ese Cristo bendito que es la luz del mundo. ¿Qué vemos entonces aquí, hermanos? Que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz ni conquistarla, no pueden vencerla. Este Cristo es quien nos ha dado luz, es quien ha resplandecido en nosotros, hermanos. Cuando estábamos en tinieblas, cuando estábamos perdidos, Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Él nos rescató. Ahora, pastor, pero tengo un familiar, tengo a alguien que está en esas tinieblas, pastor. ¿Qué dice el texto? Me llama mucho la atención. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, En Él estaba la vida. La vida era la luz. Pero en la palabra, en el versículo 5 de Juan 1, con respecto a la luz y las tinieblas, dice, la luz en las tinieblas resplandece. ¡Wow! Eso es impactante porque habla en un verbo que presente. Eso sigue pasando hoy día. No, Él resplandeció No. La luz de Cristo, mis hermanos, sigue resplandeciendo en el día de hoy. No importa cuán densas, cuán oscuras, cuán horribles, terroríficas, macabras puedan ser las tinieblas en las que un pecador se encuentre, la luz de Cristo supera infinitamente esa tiniebla. Eso es maravilloso, porque nos rescata, no importa el lugar en que estemos, Él nos trae, destruye, se lo dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Vuelve al pasado, es imposible, no lo hicieron antes, no lo harán ahora, jamás las tinieblas vencerán a la luz gloriosa de nuestro Cristo. Nos dice Santiago que toda dádiva, todo don perfecto viene de aquel que es el Padre de ¿qué? De las luces. De Él procede aquella luz. Si hoy estamos en Cristo, si hoy apreciamos esta verdad, es porque el Señor vino, irrumpió las tinieblas que estaban en nuestro corazón, destruyó los planes de Satanás y nos hizo suyos, nos trasladó de las tinieblas, de la oscuridad a la luz. Es impresionante. ¿Cómo podemos terminar esta afirmación? Juan 1:12 afirma cómo usted puede pasar de tinieblas a luz. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. El mundo no le puede recibir, hermanos. La luz de Cristo no resplandece sobre aquellos pecadores que aman las tinieblas, aquellos pecadores que se les expone la verdad y la desprecian, aquellos pecadores que rechazan el sacrificio de Cristo, aquellos pecadores renuentes e impenitentes que se rehúsan a arrepentir de su maldad y la iniquidad en la que se encuentran sus almas entenebrecidas, jamás serán perdonados. Pero aquellos que por la gracia del Señor Jesucristo pueden ver las tinieblas en las que yace su alma, la condenación que le espera y se avecina para su vida, hay una esperanza para aquellos: creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y aferrarse a Jesucristo. Él es la vida, Él es la luz. El mundo no le recibió, dice el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, aquellos que vieron esa luz inmarcesible, esa luz intachable, esa luz inaccesible, una luz irreemplazable, y se aferran a ella, como aquella mujer con el flujo de sangre que se aferró a aquel manto. Aquellos que acudan a Cristo así, hermanos, como su único Señor y su Salvador, y le reciben en su interior, ellos entonces serán trasladados de muerte a vida, de infierno a cielo, de castigo eterno al paraíso eterno, de tinieblas a luz. Gloria a Dios. Conclusión: primero, solo entendiendo que Cristo es Dios, que es eterno, que es creador, y creyendo en este Cristo, tendremos vida eterna. No en otro Cristo, en este glorioso, majestuoso. Segundo, debemos recordar que un Dios como este es digno de toda alabanza y de toda adoración. No es un favor que le hacemos al Señor, es un bien que nos hace a nosotros el atribuirle a Él lo que le pertenece, la gloria, la honra. Si Él es creador, si Él es Dios y es creador de todas las cosas, eso significa que como creador debemos obedecerle, que como creador debemos agradecerle, adorarle, y quiero enfatizar en obedecerle. Si Él es tu creador, Él es tu Señor. Si Él te creó, si Él creó todas las cosas, lo que Él requiere de nosotros, debemos hacerlo. Tercero, no olvidar de dónde fuimos rescatados. Fuimos rescatados, mis hermanos, de la oscuridad y arrancados del reino de las tinieblas. Y no fuimos abandonados en un limbo, sino que fuimos arrancados de ese lugar horrible que merecíamos por naturaleza, y fuimos trasladados a un reino que no merecíamos, a un reino inmarcesible, lleno de luz, de justicia y de verdad, la vida eterna que solo yace en Cristo. Al recordar esto, que nuestras rodillas experimenten el piso, hermanos, que nos humillemos ante aquel que dejó aquel trono inmarcesible para venir a esta tierra en cuerpo corruptible y morir por nuestros pecados para rescatarnos. Y una advertencia: a ti que te encuentras en tinieblas, que estás en oscuridad y dices que eres cristiano, oh mi amigo, pídele a Cristo que resplandezca en ti. A nosotros nos puedes engañar, pero al Señor de la luz, no. El Señor sabe si estamos en tinieblas, hermanos, si ese es nuestro modo de vivir. No estamos hablando de que cometimos un pecado, porque Él no habla de eso, habla de aquella práctica recurrente. ¿Hasta cuándo has de coquetear con ese pecado, hermano? ¿No ves lo que Cristo ha hecho por ti? ¿No aprecias su sacrificio? Todo lo hizo para rescatar nuestras almas de las tinieblas. Hemos entonces todos y cada uno de nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en este bendito Cristo y decirle: Señor, ilumina y disipa todas las tinieblas que hay en mi corazón. Oremos.